I will defer this moment to Brother Rasul Muhammad, son of the Honorable Elijah Muhammad. En este momento da la palabra al señor Rasul Muhammad, hijo del honorable Elijah Muhammad, who is the 7th regional minister in the Nation of Islam, que es el ministro de la séptima región de la Nación del Islam, and that region covers Florida, the Caribbean, Central and South America. región que abarca Florida, América Central y América del Sur. Minister Rasul. Ministro Rasul. Primero, de parte del honorable ministro First of all, Louis Farrakhan, on behalf of Honorable Minister Louis Sí. Farrakhan la delegación que venimos con él, and the delegation accompanying him, queremos dar las gracias primeramente al comandante First of Fidel all, Castro, to thank Commander Fidel Castro, el presidente de la Asamblea Nacional, el señor to Alarcón, the President of the National Assembly, Mr. Alarcón, y todas las divisiones de gobierno que abrieron no nada más sus oficinas, pero su and all corazón, the government divisions that not only opened their doors but also their souls, y también a la gente de Cuba, as well as to thank the Cuban people que nos permitieron venir aquí a este país that allow us to visit their country para aprender. to learn. Vamos a regresar con el corazón lleno, We are going back with our hearts full con el amor de este gente, este pueblo, of the love of these people y con lo que aprendemos. and with our heart full of what we've learned. En este momento introduzco o presento Now, I would like to introduce to you a nuestro líder de la Nación de Islam, our leader of the Nation of Islam, que nos va a informar con respecto al por qué who is estamos going aquí. to brief us on the reason why we are here. El honorable ministro Louis Farrakhan. Minister Louis Farrakhan. Thank you, members Gracias. of the press. Miembros de la prensa, In the name of Allah, the Beneficent and en el Merciful, nombre de Alá, el misericordioso, we thank Him for His prophets and their scriptures. le agradecemos por sus profecías, por las escrituras, We thank Him for Moses and the Torah. lo agradecemos por Moisés, por el Torá, We thank Him for Jesus and the Gospel. así como por Jesús y el Evangelio. We thank Him for Muhammad and the Quran. Le damos las gracias por Mohamed y por el Corán. Peace be upon these worthy servants of Allah. Que la paz sea con todos estos servidores de Alá. I am a student of the most honorable Elijah Muhammad, Soy estudiante o soy alumno del honorabilísimo Elijah Muhammad, whom I believe Allah raised in America for the reform of the 30 to 40 million black people. que trabajó por la reforma de los 30 o 40 millones de negros que viven en los Estados Unidos. And so in all of the names of the righteous prophets Por tanto, en nombre de todos los profetas and in the name of the one God, y en nombre de Dios, I greet all of you with the greeting words of peace. los saludo, sobre todo con un saludo de paz. We say it in Arabic, Assalamu alaikum, En árabe decimos salam aleikum, which means in English, que quiere peace decir en inglés be unto you. que la paz sea con ustedes. To my right is Mother Tainera A mi Muhammad, derecha se encuentra la madre Tainera Mohammed, wife of the Honorable Elijah Muhammad. viuda del honorable Elijah Mohammed. To her right is her son Rasul Muhammad, A continuación se encuentra su hijo Rasul Mohammed and to his right is Dr. Conrad y un poco más Worrell, allá el Dr. Conrad Worrell, chairman of the National Black United Front, presidente del Frente Nacional Unido Negro, scholar and writer, académico, escritor and professor y profesor at the University of Illinois en la Universidad de Illinois, in Chicago, Illinois. Chicago. To my left is our international izquierda se representative, encuentra el representante de Asuntos Internacionales de la organización, Brother Akbar Muhammad. el hermano Akbar Mohammed. And seated on the front row, Dr. Ridgely Muhammad, El doctor Ridgely Mohammed, an agricultural economist,
economista agrícola, who is our Minister of Agriculture in quien the se Nation of encarga Islam. del Ministerio de la Agricultura en la Nación del Islam. Thank you. Gracias. Next to him is A continuación, our Christian sister, nuestra hermana cristiana, Sister Kalilia Wilson, la hermana Kalilia Wilson, who is the daughter of the executive director hija del director of ejecutivo the Millions More movement, del movimiento The La Reverend- Marcha Un Millón y Más, the Reverend Dr. Willie Wilson reverendo Willie Wilson, of Union Temple Baptist Church, del Union Temple de la Iglesia Bautista. and she is the leader of youth in her Ella es la congregation dirigente juvenil de su congregación, and in others, así como en otras, and is a part of the ministry of youth y al propio tiempo es parte del Ministerio in de the Millions More Juventudes movement. en el movimiento Un Millón y Más. Next to her is Brother A su lado, Shahid Muhammad, el hermano Zahid Mohammed, a doctoral student doctor in mathematics, en matemáticas, a high school teacher, profesor de enseñanza media, is a part of the Ministry of Education quien forma parte del Ministerio de Educación of the Nation of en la Islam Nación del Islam and the Millions More y movement. el movimiento Un Millón y Más. Thank you. Gracias. Next to him, Minister Michael Muhammad, Ministro Michael Mohammed, our Minister of Youth in the Nation of Islam a cargo del Ministerio de Juventudes en la Nación del Islam, and a part of the Ministry of Youth in the Millions More movement. además de encargarse del Ministerio de las Juventudes en el movimiento Un Millón y Más. Next to him is the Chief of Staff A su lado, el jefe de nuestro of the gabinete Nation of Islam en la Nación del Islam, and my executive assistant in the Millions More mi movement, asistente ejecutivo en el movimiento Un Brother Millón y Leonard Más, Farrakhan Muhammad. el señor Liana Sirsi Farrakhan Mohammed. Next to him is my daughter, A su lado se encuentra mi hija, Donna Farrakhan Muhammad, Donna Farrakhan Mohammed, who is a minister quien es ministra and is also interested in the affairs of women y también in está muy Cuba. interesada en los asuntos femeninos, cómo se desarrollan los asuntos femeninos en Cuba. And next to her is attorney Burvi Muhammad, Ahora el abogado Burbi Mohammed, who has his own law firm in Chicago quien tiene su propio bufete en Chicago and is a part of the Ministry of Justice in the Nation of y Islam forma parte del Ministerio de Justicia en la Nación del Islam, and the Ministry of Justice in the Millions More así movement. como en el Ministerio de Justicia en el movimiento Un Millón y Más. Next to him is Brother James Mtume, El hermano James Ntume, one of our great musicians and artists, uno de nuestros grandes músicos y artistas, Grammy Award winner, ganador de Grammy and a host of a talk show called on Kiss FM in New York y el City, patrocinador del programa en Kiss FM, speaking to over 1 million un people. programa que cuenta con un Every público week. en Nueva York de más de 1 millón de personas los domingos cada He's a semana. part of the Ministry of Culture Él and forma Art. parte del Ministerio de Asuntos Culturales y Arte en la Nación del Islam. Standing to my right De pie a mi derecha is the son of the Honorable Elijah Muhammad, se encuentra el hijo del honorable Elijah Mohammed, who is my National Assistant Minister quien es mi ministro asistente a nivel in the nacional Nation of Islam en la Nación del Islam, and my National Assistant in the así Millions como mi More asistente movement. nacional en el movimiento Un Millón y Más And a of nuestro course, país. please stand, Dr. Por Patina, supuesto, aquí está la doctora Mohammed. Patina Mohammed, in the Ministry of Health in Chicago, and also the Ministry of Health of the Millions More y también movement. el Ministerio de Salud en el movimiento Un Millón y Más. And standing to my left, Brother Ahmed Muhammad, El hermano Ahmed Mohammed, son of the Honorable Elijah Muhammad, hijo del honorable Elijah Mohammed, graduate of the University in Mexico City, Mexico, graduado de la Universidad de la Ciudad de México, in all México, forms of communication, en todo tipo de comunicación and is our Minister of Information y ocupa nuestro Ministerio de in the Información Nation of Islam en la Nación del Islam and in the Millions More y en el movement. movimiento Un Millón y Más. This delegation
Esta delegación has been greatly inspired se ha sentido muy inspirada by our visit to Cuba. por la visita realizada a Cuba. Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? We have seen the devastation Hemos visto of the catastrophe of Katrina los efectos devastadores del huracán Katrina and Wilma y Wilma on the Gulf area of the United en la States. zona del Golfo de los of Estados America. Unidos. We were greatly pained Nos sentimos to learn that the government of Cuba muy tristes al conocer que el gobierno de Cuba offered 1,100 doctors ofreció la ayuda de 1.100 médicos without a lot of political, we would say, without a political cause, ¿cómo pudiéramos decir? Sin que esto representara ningún tipo de costo político, to aid the suffering para ayudar a los que sufrían of our people en nuestro pueblo, in that area of the country. en esa zona del país. They offered this 3 times before ofreció Katrina struck, Esta ayuda 3 veces antes de que se sintiera el impacto del huracán Katrina and unfortunately, y desafortunadamente, 3 times después de hacerlo en 3 oportunidades, the offer of the Cuban government la oferta del gobierno cubano was rejected. fue rechazada. Cuba, 90 miles from America, Cuba, que se encuentra ubicada a 90 millas de los Estados Unidos, has had to live under a blockade, ha tenido que vivir bajo los efectos de un bloqueo, under the threat of invasion, bajo la amenaza de invasión, under the threat of terrorist activities bajo la amenaza de actividades terroristas coming from the anti-Cuban forces procedentes de las fuerzas anticubanas headquartered in Miami, que están ubicadas en Miami. and also they have had to weather the storms of hurricanes. Por otra parte, han tenido que lidiar con los efectos meteorológicos de los huracanes. So they have had for 46 years Por tanto, durante 46 años, a program of disaster Cuba ha preparedness. contado con un programa para situaciones de emergencia. They have had Category 5 hurricanes Han tenido que enfrentarse a huracanes categoría 5 in the last few years, en los últimos años. and according to what we learned, Y de acuerdo con lo que hemos conocido, there was no loss of life, no hubo pérdidas de vida although serious property damage. ni grandes pérdidas materiales. So we felt Por eso consideramos it was necessary for us que era necesario, en nuestro caso, to come to Cuba visitar Cuba to learn para aprender how Cuba prepares cómo Cuba se prepara for disaster. para los desastres naturales. Those who are scripturally prepared Aquellos que han recibido los conocimientos de las Escrituras know that it is prophesied conocen que se ha profetizado that we would be living at a time que viviremos momentos of wars and rumors of wars, de guerras o de rumores sobre guerras, of pestilence, of de epidemias, famine, de and hambrunas earthquakes in diverse y de places. terremotos en varios lugares. We are witnessing Estamos siendo testigos terrifying disasters de desastres que nos causan afflicting terror, the peoples of the world. que afectan a los pueblos del mundo, And these disasters are now afflicting y estos desastres naturales the United States of ahora también America. están afectando a los Estados Unidos de América. Believing that these prophecies will be fulfilled, Creyendo que estas profecías se harán realidad, we felt that it is our duty consideramos que era nuestro deber to learn as much as we can obtener tanta información como fuese posible so that we can return to the United States
para cuando regresáramos a los Estados Unidos, and prepare documents preparar documentos on disaster preparedness acerca del manejo de situaciones de desastres and naturales, in conjunction with local, state, and federal government, conjuntamente con instituciones locales y federales gubernamentales, do all we can to prepare y the así American people hacer todo lo que podamos para ayudar al pueblo de los Estados and our Unidos people in a particular estar preparados y sobre todo a nuestro pueblo, for coming disasters. prepararlo para futuros desastres naturales. Our visit to the ministries of health, Nuestras visitas a los ministerios de salud pública, seeing the miracle of eye surgery being performed, sobre todo habiendo constatado el milagro de las operaciones que se están realizando bajo la Operación Milagros, our visit to the ministries of youth, la visita también al Ministerio de Juventudes, seeing how young people are taken from the streets como la oportunidad de poder ver cómo muchachos que se encontraban en and las taught and calles trained to be social han workers, sido preparados para convertirse en trabajadores sociales, and recognizing the need that we have in the United y teniendo States en cuenta las necesidades que tenemos en Estados Unidos to make better use of our youth, de hacer un uso mejor o de dar una mejor preparación a nuestros jóvenes, visiting with the Ministry of Education visitar el Ministerio de Juventudes and seeing how Cuba has educated its y population, ver cómo Cuba ha preparado a su juventud, and knowing that 30% of our high school graduates in the United States graduate as functional y illiterates, conociendo que el 30% de nuestros graduados de los Estados Unidos son analfabetos funcionales and knowing that many citizens of the United y States que muchos ciudadanos de los Estados Unidos can neither read nor write, son analfabetos. we wanted to see how Cuba accomplished Por nuestra this, parte, queremos saber cómo Cuba había hecho todo esto posible, that we might be better servants of the people of the United States, Para de esta manera particularly the black, the brown, the Native American, and poder the servir poor mejor a la población de los Estados Unidos, en particular a los negros, a los hispanos, a la población autóctona, a los blancos pobres, in the field of health en la esfera de la salud and education. y la educación. Having said that, Dicho esto, it is a great honor to us resulta un gran honor para nosotros to be students. estar en esta misión de aprendizaje. I humbly say Y puedo decir humildemente to the great nation of the United States a la gran nación de los Estados Unidos, that there is a scripture in the Bible that says, existe una escritura en la Biblia que dice: pride goeth before destruction, el orgullo va antes que la destrucción and a haughty spirit before a fall. And a haughty spirit, it's an arrogant spirit, y un espíritu arrogante before one takes a fall. va antes de que una persona caiga. God has always raised from among those who are considered abject Dios siempre se ha levantado entre aquellos que se han considerado abyectos a prophetic voice y ha sido una voz profética, to save great nations from their fall. y lo ha hecho para salvar a grandes naciones de su colapso. At the foot of the United States of America A los pies de los Estados Unidos de América is Cuba. se encuentra Cuba. Much can be learned from Cuba Sin embargo, se puede aprender muchísimo de Cuba if we in North America are not too proud and si no arrogant somos demasiado orgullosos y arrogantes en los Estados Unidos para ello. to become students. Si no somos demasiado orgullosos y arrogantes para convertirnos en estudiantes To better the condition of the American y people. para mejorar las condiciones de nuestro pueblo en Estados Unidos. With that, I will do my best to try and answer your question. Ahora voy a tratar de hacer todo lo posible por responder sus preguntas. Do we have any questions? Yes. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Morgan Gale from CNN. ¿No tiene micrófono? I'm interested. CNN. ¿No hay micrófono?
Yes, sir. I'm interested in the medical students. Estoy interesado en los estudiantes de medicina que se Why do these encuentran en students Cuba. who are going to come here to study rather than study at home? ¿Cuántos estudiantes se encuentran aquí en Cuba en estos momentos? Most medical students La mayoría de los estudiantes de medicina and most students in America, y la mayoría de los estudiantes de los Estados Unidos, when they finish their course of study, cuando terminan sus estudios, are in great debt. están endeudados. Most medical students La mayoría de los estudiantes de medicina do not even start their practice ni siquiera logran iniciar sus prácticas without being in debt to $100,000 to $150,000. sin tener una deuda de 100,000 o de 150,000 dólares. At this rate, poor people in Con the estas United tasas, States muy pocas personas en los Estados cannot Unidos afford a good education. pudieran recibir una educación adecuada. Poor people in the United States Los cannot pobres en los afford Estados Unidos medical education. no pueden recibir una educación médica. Yet America is in great need of Sin more. embargo, Estados Unidos tiene una necesidad enorme de contar con más médicos. President Fidel Castro El presidente Fidel Castro has offered the black community ofreció a la comunidad negra de los Estados Unidos 500 scholarships 500 becas that students can come and learn para que los freely estudiantes puedan venir y prepararse gratis, with only one requirement, y solamente se pide un requisito, and that is that they return to their y es communities que regresen a sus comunidades and serve their people. para ejercer y servir a su pueblo. We go back to the United States Nosotros regresamos a los Estados Unidos to try to fulfill para tratar that number of students, de llenar esas capacidades ofrecidas a los estudiantes, because we need that number porque queremos o necesitamos and 10 times that number que esa cifra se cumpla y además poder contar con 10 veces más capacidades to serve the critical health needs para poder dar una solución a esta situación crítica of the black, Hispanic, and poor de la comunidad hispana, negra y pobre of the United States. del país. Thank you for your Gracias question. por su Yes, pregunta. in the front row. Yes, Minister Farrakhan. Gary Marsh Ministro Farrakhan Gary Marsh from the Chicago Tribune. del Chicago Tribune. Two questions. Dos preguntas. First one I'd like you to ask, and then I'll ask the second one. What specifically have you learned ¿Qué ha aprendido o conocido usted específicamente in terms of preventing disaster relief like what occurred por in parte Hurricane del Katrina? gobierno en cuanto a la prevención de situaciones de desastre? We learned how they organize Aprendimos the people cómo es que en Cuba se organiza el pueblo, house by house, casa por casa, block by block, cuadra por cuadra, that they know every person in that block or y in se that conoce community la situación de cada una de las personas who en may esa be cuadra blind o en esa comunidad, or deaf quién puede ser sordo, quién puede ser or ciego, in a wheelchair, quién puede estar en una silla de ruedas, so that when disaster afflicts, para que cuando se produce la situación de they know desastre, exactly where to go estas personas conozcan exactamente a dónde dirigirse to get those persons and move them to safety. y poder ser evacuadas hacia lugares seguros. And they have organized También by the local authorities estas personas son organizadas por las autoridades and locales, the military, por la policía, the police, el ejército and the residents y los residentes, to take responsibility para que asuman también la responsabilidad to move the people de evacuar a las personas to high ground when hacia there's lugares a más flood. altos donde estén seguros. They said the most devastating thing is an earthquake Y se ha dicho que el fenómeno más devastador puede because ser it un terremoto, strikes without notice. porque un terremoto ocurre sin que se conozca. So when we return home, Por eso, cuando regresemos a nuestro país,
We intend Tenemos la to intención join with the NAACP, the Urban de League unirnos a la WSCP, unirnos también a la iglesia, community a las organizations, organizaciones comunitarias, and begin to map out our communities, para comenzar a hacer un inventario de nuestras comunidades, block by block, cuadra por cuadra, street by street, calle por calle, house by house, casa por casa, to know who is there, para conocer quiénes son los que se and encuentran in ahí case of y en emergency, caso de emergencia, what can we do saber qué podremos hacer to aid in civil defense? para ayudar a la defensa civil, The police, the a la National policía, Guard, a la Guardia Nacional or whoever our government o a quien quiera que places nuestro in gobierno charge. le dé esa responsabilidad. And this will go on throughout our communities in the United Y esto States. queremos hacerlo llegar a todas nuestras comunidades de los Estados Unidos. We never want to see again No queremos what we saw ser testigos nuevamente in New Orleans. de lo que vimos en Nueva Orleans. The people were ill prepared. Las personas no estaban bien preparadas. They didn't know what foods to store Las personas in no their sabían homes. qué tipo de alimentos almacenar en sus hogares. They didn't know where to go, how to go. Desconocían dónde dirigirse, cómo dirigirse hacia esos lugares. And the government Y el gobierno failed them. les falló. So we want to be better prepared. Por eso queremos estar mejor preparados. We thank the Cuban Y authorities le damos las gracias a las autoridades cubanas for sharing with us the richness of their por haber experience. compartido con nosotros las experiencias tan ricas que han tenido. We took copious notes, Tomamos amplias notas and we will prepare documents y prepararemos documentos and share those documents y compartiremos estos documentos with church leaders, con los organizational líderes leaders, de las organizaciones religiosas, and con we las intend to iglesias. meet with the mayors of the cities in which we live También queremos reunirnos con los alcaldes de las ciudades donde vivimos to see what kind of preparedness para is ver already qué there tipo de preparación ya existe and offer whatever assistance y we ofrecer can, toda la asistencia que podamos. because disaster Porque los desastres naturales does not know race, no conocen de razas, religion, ni de religiones, ethnicity, ni de etnicidad, class. ni de clase social. It kills us all. Puede matarnos a todos. Let us be better prepared. Es mejor que estemos Quiero María del preparados. periódico Grama. From Grama Newspaper, Ministro, nos gustaría Minister, saber qué impresión we would se like lleva to su know delegación, usted the y su impression delegación, of you and your delegation el pueblo cubano. on the Cuban people. I am so greatly impressed, and so are we, Me siento en lo personal enormemente impresionado y comparte este sentimiento mi delegación with the beauty of the Cuban people. por la belleza del pueblo cubano, Though poor que aunque es un pueblo pobre and suffering y un pueblo que ha sufrido from the need of many things, y que ha padecido la falta de muchas cosas, their level of humanity su nivel de humanidad makes them exceedingly rich. los hace extremadamente ricos. The idea at the root of the revolution La idea que estuvo en las raíces de la revolución is more humanistic es mucho más humanista than I have found in Christianity, que lo que yo pueda haber conocido in Islam, en el cristianismo o en or el in islam Judaism. o en el judaísmo. All religions Todas las religiones can learn from the Cuban experience. pueden aprender a partir de la experiencia cubana. In the United States of En America, los Estados Unidos de América, 45 million Americans 40 millones de sus ciudadanos have no health insurance. no tienen seguro médico. There are millions of Americans Hay millones de norteamericanos living under the poverty line. que viven por debajo de los límites de pobreza. There are other
countless millions of Americans Además, seeking material things existen incontables norteamericanos que buscan solamente at the cuestiones expense materiales of their humanity. a expensas de su condición humana. I found in Cuba En Cuba the Cuban people, in spite of he encontrado un pueblo the lack of so many things that we take for granted que a in the pesar United States. de carecer de tantas y tantas cosas que nosotros damos por sentada su existencia en los Estados Unidos, They remain firm in their resolve siguen manteniéndose firmes en su decisión, and their commitment en su compromiso to the ideas of the con revolution. las ideas de la revolución. Lastly, Por último, our government, quisiera decir que nuestro gobierno, with its enormous power, que tiene un poder enorme, and this, if I may use the expression, y quizás pudiera utilizar la expresión, wicked blockade, este bloqueo malvado, to punish the Cuban people lo ha utilizado para castigar al pueblo cubano for daring to believe por differently, atreverse a creer o a tener ideas diferentes, punishing the Cuban people a in castigar hopes al pueblo cubano con la esperanza that they would rise up against their own leaders. de que se produzca un levantamiento interno en contra de sus propios líderes. So our government keeps on tightening the noose around the Cuban people. Y nuestro gobierno sigue apretando y apretando el lazo alrededor del pueblo cubano. It's unfortunate Es muy desafortunado that what our government has planned que lo que nuestro gobierno ha planeado to produce the rising up of the Cuban people, para producir el levantamiento del pueblo cubano, now there's so much dissatisfaction in America. haya producido tanta insatisfacción en los Estados Unidos, The very thing that you planned for Cuba o sea que lo mismo que se planeó para Cuba, is now in the initial stages against the American ahora está administration. en las primeras etapas de revertirse contra el propio gobierno de los Estados Unidos. I lift my voice as a warner from God. Yo considero mi voz como una advertencia de Dios. Jesus said, Jesús dijo, "He who lives by the sword el que vive, will die by the sword." el que vive a espada morirá por la espada. And if you sow the wind, Y cuando se siembran vientos, you will reap the whirlwind. se recogen tempestades. And it is reaping time. Y este es un tiempo de recoger tempestades. Thank you for your Gracias. Assalamu alaikum. question. Wa alaikum salam. Corresponsal de los servicios informativos de la Voz Correspondent. Islámica de Irán en Cuba. Si usted pudiera acercarse un poquitico, porque es que como no hay micrófono, si pudiera acercarse un poquitico o alzar un poquito la voz, Ah, no escucha bien. porque no hay micrófono. Yo tengo buena voz. Ahora. Corresponsal de los servicios informativos Correspondent for de the la Voz Information Islámica Services de Irán en Cuba. of ¿Me the Islamic escucha? Voice of Iran in Cuba. Yo traía dos preguntas con su permiso. If you allow me, I have two Una questions. sobre Elijah Muhammad, One on Elijah Muhammad, que en el pasado habíamos escrito algo sobre él. and in the past we have written something about Y him, agradecería algo personal si hay alguna and documentación que I me would pudieran like to brindar. have any personal information you could relate or any kind of documents you may have. Porque en Cuba su figura es Because casi in desconocida. Cuba, No por culpa nuestra, sino por los otros mecanismos. He has que not podemos been very well known, not because of us, but because of other mechanisms in place. Una pregunta. Entre A los question. dos polos filosóficos Among the two philosophical que convergen hoy en el mundo, blocks that Islamic. converge today in the Islamic world, chiita y sunita, the Shiite and the Sunnite, ¿cuál es la interpretación which is que the conduce su interpretation movimiento? of your movement, Y si no cree usted que la unidad de todos los and musulmanes en el do you mundo think that the unity of all Muslims sean in the los que world logren la gran solución
a lo que los enfrenta. the great solution to that make them clash. Y otra pregunta final, And a final question, ¿cómo vio la nación del Islam las afrentas caricaturescas tratando de denigrar la figura what's del impression profeta Mohammed? of Nation of Islam about the caricatures that try to discredit the image of Prophet Muhammad. Prophet Muhammad. Peace be upon him. Thank you. Gracias. There is a verse in the Quran Existe un versículo en el Corán that tells us that que nos dice God and Shaitan que Dios y Satanás had a conversation. tuvieron un diálogo. And Shaitan said to Allah, Y Satanás le dijo a Alá, because you have caused me to be disappointed, como tú me has hecho sentirme desalentado, I will lie in wait for them in thy straight path, voy a quedarme esperando en un camino recto and I will come at them from before them, from behind them, Y from their voy- left side and from their right side. a llegar ante ellos por los lados, por la parte de atrás, por encima, al frente, And I will make them all to deviate. y voy a hacer que todos se desvíen del camino. And Allah said, Y Alá le dijo, whosoever follows you, quien quiera sea que te siga, I will certainly fill hell with you all. yo sin lugar a dudas voy a hacer que experimenten el infierno a todos ustedes. Prophet Muhammad, peace be upon him, El profeta Mohammed, que la paz sea con él, knew nothing about Sunni no sabía nada de los sunitas or Shia. ni de los chiitas. These are divisions Estas son divisiones that came after the death of the que se prophet, produjeron después de la muerte del profeta. and these divisions Y estas remain today divisiones permanecen aún hoy en día and are being exploited by y the están enemies of siendo Islam explotadas por los enemigos del Islam to put brother against brother. para ocasionar el enfrentamiento entre hermanos. Only the unity of Muslims, Solamente la unidad de los musulmanes, whether Sunni, ya sean sunitas, Shia, ya sean chiitas, Hanafi, ya sean Hanafi Hanbali, o Hanbalis Sufi, o Sufis, only our unity solo nuestra unidad will stop the needless slaughter hará posible that will que continue termine la matanza against the Muslim world que seguirá produciéndose contra el as mundo long musulmán as we are divided. siempre que sigamos desunidos. Iran, Irán, the Islamic Republic of la Iran, República Islámica del Irán, desires nuclear knowledge. desea contar con conocimientos nucleares. They say to bring energy Dicen ellos que para producir to the energía Iranian people en beneficio del pueblo iraní, so that they will not be dependent para on no oil. tener que depender solamente del petróleo. China is seeking this. China está buscando el mismo objetivo. India is seeking La this. India también busca este objetivo. The United States of America Estados Unidos de is América seeking more nuclear está plants buscando la fabricación o el establecimiento de to nuevas limit plantas nucleares our dependence on oil. para también limitar nuestra dependencia del petróleo. Why should Iran be denied ¿Por qué this? entonces debe privarse a Irán de este derecho? Out of fear that she is going to develop a nuclear bomb. Solo por el temor de que Irán pueda producir una bomba nuclear. This is an excuse. Esto sencillamente es un pretexto, Yes, a pretext for war. una excusa para la guerra. Even as weapons of mass destruction Y aun cuando las armas de destrucción masiva based on a weapon of mass deception se basen en un arma de desestímulo masivo, was used to project America into Iraq
se utilizó para proyectar a Estados Unidos contra Irak, to rape the treasuries of the United States para arrasar con el tesoro de los Estados of Unidos, hundreds of billions of dollars con cientos de miles de millones de dólares, to be doled out to the friends of President Bush, que fueron entregados a los amigos del presidente Bush, Halliburton and Bechtel and Associates. Halliburton and Burton y asociados. If the Muslim world does not unite against Si el mundo America's desire musulmán for a preemptive strike against Iran and Syria, no se une para impedir que Estados Unidos pueda llevar a cabo then I un warn golpe the Muslim preventivo world contra Irán y Siria, that Allah will chastise you with a chastisement that He has never brought before to any Muslim nation. entonces el mundo podrá conocer el castigo de You las can naciones take it árabes que no se ha or leave conocido it alone. nunca antes. Ustedes pueden creerlo así, But aunque you le will parezca face incierto, every word that I have spoken pero se darán by the cuenta help of Allah. que con la ayuda de Alá podrán ser testigos de todas estas cuestiones que les estoy diciendo. And we will be very glad to give you as much information Nos about the sentiremos Honorable muy Elijah Muhammad satisfechos de poder entregarles la mayor cantidad de información posible as we acerca possibly can. del honorable Elijah Muhammad. And if you will be so kind as to tell President Ahmadinejad Y si usted pudiera ser tan amable como para transmitirle al presidente Ahmadinejad that the 12th Imam, que el 12º imán, the Mahdi that he is seeking, el Mahdi que está has appeared, and we represent ha aparecido, that force and y that power representamos esa fuerza y ese poder that will set down every tyrant, que echará abajo todo tirano set justice in the earth, y que establecerá la paz y la justicia en el mundo and break the cross or that conflict y romperá esas cruces que in the representan los duality of conflictos human nature, basados en la dualidad the de la naturaleza horizontal humana, versus the vertical. lo horizontal contra lo vertical. Tell him for me Dígaselo por favor, that we stand with him que nosotros le apoyamos and we pray for Y the oramos safety and security por la seguridad of Iran, de Irán, of Syria, de Siria, of the Muslim world, del mundo musulmán, but our security depends pero que nuestra seguridad depende on our willingness to remain de nuestra or voluntad become a united de people. permanecer y de ser un grupo unido. Thank you. Gracias. Oh, the cartoon. En cuanto a la caricatura, Naturally, as Muslims, naturalmente como musulmanes we are very disturbed nos sentimos muy disgustados over a caricature respecto de esta caricatura of the Holy Prophet of Islam, del sagrado profeta del Islam, as we are also disturbed y también nos sentimos muy disgustados over any caricature en cuanto a cualquier caricatura, of Jesus or any of the ya sea de prophets Jesús o de cualquiera de los profetas that God sent to the children of Israel, que Dios le envió a los niños de Israel. but I humbly say, Pero humildemente puedo decir, we rose up because the holy book que nosotros nos levantamos was urinated on. porque hubo alguien que se orinó sobre las Sagradas Escrituras, Or flushed in a toilet. o quizás las descargó en un baño. We rise up Nos levantamos over a caricature respecto de una caricatura of our holy prophet, peace be upon him. de nuestro profeta sagrado, que la paz sea con él. But the sickness Pero lo enfermizo of the Muslim world, en cuanto al mundo musulmán, that no urine on the Quran que no puede can que stop the alguien power of the Quran se orine en el Corán, puede hacer que el Corán pierda su fuerza to transform human life.
para transformar la vida humana. The Quran was revealed for the benefit of all humanity. El Corán fue preparado en beneficio de toda la humanidad. Why didn't we rise up ¿Por qué no nos levantamos over the torture of believers in the Quran cuanto a aquellos que frente a aquellos que in Abu torturan Ghraib? a los que creen en el In Corán y Guantánamo. que fueron asesinados en Abu Ghraib Or wherever o en Muslims are Guantánamo persecuted o en on the cualquiera de los lugares de la tierra donde los musulmanes son perseguidos. Is a book more important than the people that ¿Acaso God revealed the book for? Es un libro más importante You're sick. que las personas a las que se hace You referencia rise en up ese over libro. a caricature of the prophet, Uno se levanta en cuanto a una caricatura del profeta. and in our deviation from the prophet, we have become a caricature of Islam. Y sin embargo, cuando nosotros nos desviamos de la palabra del profeta, nos hemos You convertido are nosotros mismos confused, en caricaturas del Islam. and you need a guide Están confundidos Mahdi. y hace falta un guía to guide the nation or the world of Islam que back to lleve the path a la of God. nación del Islam de regreso al camino de Dios. You are, as Jesus said, Ustedes son, como dijo Jesús, you, how would he say it? ¿cómo decirlo? You swallow a camel, Ustedes, you swallow? but you make, how does that scripture? Solo traga un camello. You strain at a gnat and you swallow a camel. And the camel that the Islamic world is swallowing O is sea, our own deviation from the path of God and our division and self-hatred that we would join America against ourselves. We say there is no God but Allah and then bow down to President Bush. That's the caricature that we want to speak against. Minister Farrakhan, Ministro Farrakhan, my name is Anita Snow. I'm with the mi nombre es Associated Anita Press Snow in de Havana. la With who? Associated Press. Associated Press in Thank you. Havana. Could you please tell us if you Usted had the pudiera opportunity decirnos to meet with President Castro, and if so, what you Si discussed usted ha and what your reunido con el impressions? presidente. We have not met with the No commander in nos chief, hemos reunido con el comandante en jefe. and if I'm blessed to meet him, Y si soy bendecido con la posibilidad de reunirme con I él, won't share with you what we no voy a discussed. compartir con ustedes lo que hablemos. Let me, that was a short answer. No, fue una breve respuesta. He had a second question. This will be the last, sir. ¿Usted, señor? Yes. Agencia Prensa Latina, Prensa Latina News Agency. ¿qué podría hacer o qué puede tener pensado hacer la organización que usted preside What hacia have your Cuba, organization, what have your organization thought to do agresiva to fight the aggressive policy of the United States towards Cuba? The best weapon against falsehood is truth. La mejor arma que se puede utilizar en esta lucha es la verdad. The Quran says, El Corán dice, we cast truth at falsehood todo lo que no sea cierto cae, till we knock out its brains. y nadie puede tener un knockout de su cerebro. The American people El pueblo norteamericano will be a good people sería un buen pueblo if they are better informed. si estuviera mejor informado. And the more they know the truth, Y mientras más conozcan la verdad, to free them que se sientan liberados por este conocimiento de la verdad from this wicked policy of our government, y que los aparte de esta malvada política de nuestro gobierno, then we will free entonces Cuba from the podremos stress and librar strain a Cuba of this embargo. del impacto de este embargo. We are committed Nosotros nos sentimos comprometidos to represent the good of what we see in Cuba a representar
y a diseminar todo lo bueno que hemos visto en Cuba, to the American people. hacerlo llegar al pueblo de los Estados Unidos. And so we will continue on that line. Y continuaremos en esa dirección. Your question, sir. You're probably aware human rights groups say that there are more than 300 political prisoners in Pero Cuba. quizás usted haya escuchado que hay grupos de opositores políticos que hablan de la necesidad de liberar a más de 300 prisioneros políticos And they are asking that these people be free. y piden que estas personas sean liberadas. So I wonder what your views are, Minister, of this. Our government Nuestro gobierno loves to interfere adora in the internal affairs of other governments. ingerirse en los asuntos internos de otros países. Our government Nuestro gobierno has asked for $75 million from the Congress le ha pedido $75 millones al Congreso to interfere in the internal affairs para of ingerirse Iran. en los asuntos internos de Irán. We are always busy Nosotros siempre estamos muy creating ocupados problems for governments creando problemas a los gobiernos that are not in favor of our policies, que no favorecen nuestras políticas, that favor the multinational corporate interests, que the no bankers, favorecen los intereses de las corporaciones internacionales, de los banqueros, and the industrialists. de los industrialistas. So as our government Por tanto, como nuestro gobierno has placed its agents ha apostado a sus agentes in all of our organizations inside the United en todas States nuestras organizaciones, incluso dentro de los Estados Unidos, under the counterintelligence program of the United en States virtud government del programa de contrainteligencia del gobierno de los Estados to Unidos, create problems, para crear internal problemas, problems, internos, to put brother against brother, to create para even provocar murder. el enfrentamiento entre hermanos, incluso para que se produzcan asesinatos. It is not difficult for me to see No es para mí difícil entonces darme cuenta that our government is busy de que nuestro gobierno está muy ocupado in Cuba con el caso Cuba, to create problems para crear problemas for the Cuban Revolution. para la revolución cubana. Having said that, Dicho esto, it will be up to the legal department debe ser atribución del of the Cuban departamento authorities jurídico o de las autoridades to be able cubanas to separate el poder deslindar those who sincerely have a aquellos legitimate critique of the country que de manera without sincera- evil intentions toward the country que de manera sincera tienen desacuerdos o from en those who cuanto a- have been en cuanto a paid cuestiones de Cuba y que lo hacen de manera espontánea y to natural, perform a service for the a United States diferencia de government aquellos que sencillamente están realizando un acto ilegal y que han Against the sido Cuban pagados people. por el gobierno de los Estados Unidos para enfrentar al pueblo de Cuba and the Cuban Revolution. y a la revolución cubana. Now I will close. Y aquí termino. I wanted to say something in closing. Y para terminar quisiera decir algo. As you may know, Como ustedes conocerán, I love scripture. yo amo las escrituras, Bible, amo la Biblia Quran, y amo el Corán, Torah, el Torá, Injil, el Injil Quran. y el Corán. I hate the division Yo odio las divisiones between the family of Abraham. entre los miembros de la familia de Abraham. I hate the artificial barriers Odio las barreras that keep good people que apartan a las personas from coming together y que impiden que las buenas personas puedan estar unidas to try to make a better world. para tratar de lograr un mundo mejor. I close with a scripture Y cierro con estas citas de la Escritura from Jesus Christ. de Jesucristo. He was talking to some people one day,
Un día Jesucristo estaba hablando con algunas personas and he said the first commandment y dijo, el primer mandamiento is to love God with all Es your heart, amar soul, a Dios con mind, toda el alma, and con todo el strength. corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas con que se cuenten. And the second Y commandment el segundo mandamiento is like unto it, is like unto the first commandment. It's Similar. es similar. poder cumplir con el primer mandamiento. Es decir, se mantiene la misma línea del primer mandamiento. You should love your neighbor O sea, que quiere decir que hay que amar al vecino o al prójimo as yourself. como usted se ama a sí mismo. A sharp mind was in the audience, ¿Hay alguna mente por allí? and que he la veo muy asked activa? Jesus, Y entonces cuando estaba por ahí esa mente tan activa, le Tell dijo a me. Jesús, dime, who is my neighbor? ¿quién es mi prójimo? Jesus didn't answer directly. Y Jesús no le contestó directamente, He gave them a parable. sino que hizo una parábola. A man was traveling from Jerusalem to Jericho, Y le dijo, un hombre viajaba And de he fell among Jerusalén thieves. a Jericó y se encontró con un grupo de ladrones who hit him in his head, que le dieron un golpe en la cabeza, robbed him of his raiment, que le quitaron lo que llevaba and left him wounded in the road. y lo dejaron herido tirado en el camino. Along came a priest. Y entonces llegó un sacerdote He passed by on the other side. que pasaba por el otro lado del camino, Along came a Levite y después vino un levita of the Jewish priesthood. que venía del sacerdocio judío. He saw the man, Vio al hombre, shook his head, movió su cabeza and did nothing. y no hizo nada. But there was a good Samaritan Pero sin embargo vino un buen samaritano who, coming in that direction, que venía en esa dirección, saw the man that was wounded, vio al hombre que estaba herido tirado en el camino, applied oil to his wound, le pasó aceite en su herida, dressed his wound, cubrió sus heridas and brought him to an innkeeper, y lo llevó a un lugar donde podía estar and gave the innkeeper some money y le dio a este lugar o en To esta look taberna after donde this fue, wounded man. dinero a esta persona para que atendiera al herido. And he said, if it is more than what I have Y given you, dijo, si es mucho más del dinero que te he entregado, I will repay you on my return. yo te pagaré lo que falte a mi regreso. Then Jesus asked, Y entonces Jesús preguntó, which one of these ¿quién de estos did the neighborly thing? hizo lo que constituye amar al prójimo?